Buenas tardes, nos encontramos con la doctorante Mari Carmen Moreno Sirio, quien se encuentra realizando el doctorado en filosofía en la UMSNH y es estudiante de teología en la ULG. También ha realizado una estancia de investigación en la Fundación Javier Zubiri y ha recibido la medalla Eusebio Quino por su desempeño docente. Sin más, le damos la palabra a la doctorante Mari Carmen, quien nos va a hablar sobre religión y religación. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes, doctor. Muchas gracias por la presentación. Agradezco la invitación a este eh, nuevo programa respecto a lo que hoy nos reúne, que es sobre la religión y religión. Trataré de ser breve y concisa con lo que tengo preparado y doy inicio. Bueno, primero que nada, decir que el tema de la religión es un tema que sigue siendo muy latente, que es un tema que que no pasa, es un tema del cual todo mundo, aunque pareciese que se rehúye a él, pues es muy vigente y presente en cada vida del ser humano. Es necesario saber qué es religión y qué es religación, que parece que las dos son sinónimos, pero no es así. Em, Voy a dar paso a mi presentación y a su vez pues iré diciendo lo sustancial respecto al tema. El concepto de religación proviene de la palabra mm, religio, que es una palabra latina. La palabra religión deviene, según el texto de Jean Grondin, de una palabra que es latina. Religio deriva, de la palabra religio se derivan otras nociones como religare, como releyere, religaverit, etcétera, según la acepción que se vaya dando con cada autor. Por ejemplo, tenemos el concepto de religio que deriva de releyere y que es adoptada por Cicerón. Este concepto de releyere, que es religión, significa relectura atenta de los textos que remiten a la divinidad, a lo sagrado. Ese releer es releer atentamente, cuidadosamente, todo lo que tiene que ver en torno a la divinidad. El concepto de religio tiene en primera instancia una connotación de sentimiento de piedad, de deber, incluso de deber en tiempos, en tiempos del Imperio Romano tenía que ver con este deber hacia incluso hacia la familia, hacia el padre, etcétera, y que después, digamos, va evolucionando, por decirlo de alguna manera, este concepto. Religio también deriva, como dije, de religare, y este va a ser un concepto que adopta Lactancio en el siglo III en sus instituciones divinas, y religare va a ser esta relación entre hombre y Dios. Muy lejano a este siglo III es el siglo XX, donde va a venir a retomarlo Javier Zubiri, el concepto de religare, digamos, en el de religación. Y religación va a ser justamente esa conceptuación entre el hombre y Dios. De hecho, este autor español tiene una obra que se llama El hombre y Dios, pero lo interesante de esta conceptuación de la religación viene de alguna manera en la parte gramática, porque para subir hombre y Dios es ahí, no tiene una función copulativa de unión, sino más bien que tiene una función implicativa. El hombre implica a Dios y Dios implica al hombre, que es distinto de una función copulativa. Entonces, esta religación va a ser esa relación, ¿sí? Ese religar al hombre y Dios. Eh, y entonces, si entendemos la religación, sí, como esta relación, reunión entre Dios y el hombre, pero como implicación, vamos a ver que toda la teoría que va a fundar, subir y respecto al concepto de la religación, tiene que ver
con que estamos religados al fundamento. Y este fundamento va a ser el fundamento de la realidad. Y este fundamento de la realidad, de alguna manera, es Dios. Eh, Aquí me pudieran cuestionar sobre el concepto de religión y su objeto de estudio. No todas las religiones tienen como por objeto de estudio a Dios, sino precisamente hay religiones, por ejemplo el budismo, que no tienen Dios. Entonces ahí se estudia lo sagrado. Esto lo dice más propiamente Mircea Eliade, este historiador de las religiones rumano. Bueno, era necesario decir de dónde estoy retomando esta idea de religación para hablar a continuación de religión, porque entonces aquí parece que religación va a ser previo a lo que va a ser religión. Y no se piense al revés, primero hay religión y luego hay religación. No, más bien, justo como la religación en su vida iba a ser esa relación que tenemos al fundamento de la realidad por estar implantados como seres humanos en la realidad, pues querámoslo o no, tenemos necesidad de Dios. Aquí se me viene a la mente Bernard Lonergan cuando en su método en teología, en el capítulo 4, menciona que la pregunta por Dios no puede ser ignorada. El ateo la niega. El agnóstico alega a que su búsqueda no llega a una respuesta. El humanista contemporáneo se resiste a que surja dicha pregunta, pero todas esas negaciones presuponen la chispa original de nuestra innata orientación hacia lo divino. Entonces, querámoslo o no, con esto Lonergan nos está sugiriendo a que si Dios es el fundamento de la realidad, como dice Zubiri, nosotros querámoslo o no, estamos religados a la realidad. Y en esa función y en ese sentido es como tenemos religión, somos un homo religiosus por naturaleza. Paso entonces ya a mi presentación breve que elaboré para el día de hoy y me gustaría señalar que es la religión, como dije en un principio, es un gran hecho histórico de la humanidad y que por más que haya sociológicamente bajado la densidad de credos a una cierta religión, pues es algo que no va a desaparecer o que no puede desaparecer porque deviene de la misma estructura ontológica del ser humano. Bueno, pues esto de la religación, ya les decía, también es imprescindible, es una dimensión esencial del ser humano porque va a religar al hombre entero, tal cual menciona esta concepción subiriana. Pero entonces, si hay religación, ¿cómo es que hay religiones? Digamos, ¿cómo es que hay pluralidad de religiones y no solamente una religión? Uno se pudiera preguntar. Pues aquí en un texto del 2017 que se llama, obviamente son cursos de subir y que son compilados, eh, en este texto de sobre la religión va a explicarnos cómo la religación, perdón, es, digamos, el fundamento de la religión o de las religiones. Y él va a decir que la religión como espíritu objetivado se va a explicar de la siguiente manera. Primero, lo objetivado lo vamos a entender, como dice aquí, como eso objetivado del espíritu humano en formas que constituyen el mundo social y el mundo de cada época. Esto del espíritu tiene que ver con un carácter especial, que él en griego le denomina exis, habitud o modo de habérselas con las cosas, con las demás personas. Aúna, el espíritu objetivado tiene que ver con esta habitud que está impresa en cada una de las personas por todos los demás. Tomadas en conjunto, decimos que es una habitud, que esta habitud, perdón, es objetivable. Es decir, la exis de la religación en el espíritu objetivo es lo que en primera instancia llamamos religión. Como les decía, justo porque tenemos un modo de habernos con las cosas, que tiene que ver con este espíritu, aún objetivado, pues de alguna manera tiene que ver con la religión. Es así como lo está señalando en este texto Zubiri.
Entonces, la religión como espíritu objetivo, o de objetivado derivamos a objetivo, tiene dos aspectos fundamentales: el modo de habérselas el individuo en él, en en determinada religión, y la estructura del cuerpo objetivo de la religión. En esta breve exposición, yo solamente me voy a encargar de hablar de este cuerpo objetivo de la religión. La religión objetiva, que es el cuerpo de la misma, es posibilitante, impelente, y es el cauce de la vida personal religiosa de cada uno de los individuos que componen la sociedad. Voy a explicar esto más detalladamente. El cuerpo objetivo de la religión, o como bien menciona el mismo autor, el corpus religioso contiene un soma. De circunscribir las posibilidades de dicha vida religiosa, pues tiene unas explicaciones y sistemáticas. Esta objetivación de la vida religiosa, que ya he dicho e insistido en ello, que devienen de la religación, pues viene a iluminar al hombre entero. De ahí que al objetivarse en forma de espíritu objetivo, la religión tiene tres dimensiones esenciales. Estas van a ser la teología, o más bien una teocosmogonía, eh, la eclesiología y la soteriología. Voy a explicar brevemente en qué consiste cada una de estas. Decía que había una teocosmología y esta envuelve una concepción de los dioses y del mundo. Aquí aclaro, ¿no? Toda religión tiene un cuerpo que he dicho objetivo, y este cuerpo objetivo tiene estos tres dimensiones: teología, eclesiología y escatología. La teología, aunada a la cosmología, envuelve una concepción de los dioses y del mundo. Todo, si bien no, como he dicho, no todas las religiones tienen Dios, sino que se van o se mueven en el ámbito de lo sagrado. Digamos que las religiones que sí tienen Dios o dioses, pues tienen esta visión, ¿no? De cómo ver al mundo y cómo se manifiestan en ellos, en ella, en el mundo, la divinidad. Y algo característico que nota Subir es que menciona que uno puede pensar que los dioses son sobrenaturales, pero, y que esa es como la característica ideal o esencial, pero no, más bien él dice que la característica esencial y primordial en los dioses es el del que son poderosos. Por eso dice aquí el poder de la deidad que está presente en cada una de las cosas reales, entendiendo que nosotros estamos implantados en la realidad y que hay un fundamento de la realidad, y este es Dios. Digamos, en el sistema subiriano, este Dios es poderoso. Por eso en sus textos, para los que son conocedores de este autor, van a encontrar mucho esta palabrita de el poder de lo real, que va a remitirnos a Dios. Bueno, él, Zubiri, siendo un estudioso de la religión y de historia de las religiones, él analiza justamente esta categoría de que los dioses son poderosos y que justo su poder no tiene límites, por eso la poderosidad. Y cita algunos ejemplos. El siguiente es este que ven aquí, él, que tiene un sentido de poder, de potente, algo que es una poderosidad. Él va a ser un nombre eh, que vamos a encontrar dentro de las religiones semíticas, y que van a tener esa connotación de poder. Los dioses entonces tienen este carácter o categoría de poderosos, pero además su poder reside en que son, en el sentido de que son, pues no hay más allá de ellos, sino que por su poder o por su poderosidad son últimos e impotentes, e imponentes, perdón, imponentes, porque nos posibilitan y eh, digamos, nos ayudan de alguna manera, nos ayudan a poder realizarnos en esta realidad. Ahora voy a mencionar algo al respecto. Em, bueno, eso de manera muy, muy general en torno a su teología. Paso brevemente a la explicación de eclesiología.
eclesiología tiene que ver con, como la palabra lo dice, como una comunidad religiosa o bien denominada eclesia. Esta comunidad religiosa, que toda religión tiene, es una comunidad vertida al poder de los dioses. Y esto porque la religión es una versión a los demás hombres. Es por lo que constitutivamente la religión envuelve una eclesiología. Hace rato hablábamos de la exis como un modo de habérselas el hombre en la realidad. Bueno, pues este modo de habérnoslas en la religión tiene que ver con una habitud. Esa habitud es la que va formando la comunidad. Y si se dan cuenta, en esta comunidad hay culto, hay un sistema cultural. Toda religión tiene o emite, celebra algo. Y esa celebración pues se refleja en los cultos. Este sistema cultural, dice Zubiri, se desglosa en tres. Él propone que en tres aspectos. En la anamnesis, o bien conmemoración, también como comunicación efectiva y como destino. ¿Qué es esto de la anamnesis o conmemoración? Bueno, en este sistema cultural de la comunidad religiosa, toda religión, he dicho, por ejemplo, celebra el año que inicia, celebra, por ejemplo, en la Pascua, eh, no sé, en otras religiones se celebra el nacimiento de un nuevo miembro, etcétera. Entonces, esto es más bien, esto de la conmemoración es una celebración para recordar lo que los dioses de alguna manera pues nos dejaron y poder conmemorar dicho acontecimiento. En este sistema cultural, el culto no nada más es para celebrar y recordar, conmemorar dicha festividad o divinidad, sino que también para que nos comuniquemos con, con los dioses o con Dios, dependiendo de si es politeísmo o monoteísmo. Esta comunicación efectiva, he dicho, tiene que ver entonces con este sistema cultural pues, y se da pues con distintos ritos, dependiendo igual qué tipo de religión estemos hablando. Aquí no estoy mencionando alguna en específico, sino que estoy hablando de manera general. Y este sistema cultural también, he dicho, tiene que ver con el destino. Finalmente, no solo nos comunicamos con los dioses y los recordamos y conmemoramos dicho acontecimiento, sino que también de alguna manera nos encomendamos y creemos o pensamos que ellos nos acompañan en nuestra vida, ¿no? En el destino que uno va forjando. Entonces ahí está, digamos, la presencia de cada divinidad en este último aspecto que es el del destino. Todo esto encierra, insisto, el sistema cultural y he dicho que el culto deviene de la comunidad religiosa. Esto del destino, de alguna manera, de la parte religiosa, nos va a llevar a una escatología. Escatologías tiene que ver o significa el estudio del final de los tiempos. Por eso aquí dice va aún más allá y este aún más allá tiene que ver también con un estudio de la tradición, ¿verdad? Esta tradición que es constitutiva, que es continuativa y declarativa. Constitutiva porque va constituyendo nuestro modo de habérnoslas con los dioses en nuestro caminar. Es decir, en este modo de habérnoslas nosotros también vamos marcando un camino, vamos continuando ese caminar dados a la providencia de la divinidad para que, digamos, al final de los tiempos, como estamos hablando de escatología, pues digamos que venga esta sentencia declarativa del juicio final. Esta concepción de escatología de un más allá, de que
esperamos algo, pues tiene que ver también con todas las religiones, pero específicamente en algunas hay matices, digamos, más positivos que en otras o más negativos, si así lo queremos ver. Bueno, entonces, recapitulando un poco para ir cerrando esta breve explicación, lo que quise dar a entender es que la religación es el fundamento de la religión. En todas las religiones que puedan existir en el mundo, eh, digamos que como fundamento está la religación y pues se va plasmando esta religación en en distintos espíritus objetivados. Y estos espíritus objetivados, eh, por las personas, por los individuos, van haciendo un espíritu objetivo que se traduce en religión. Por eso hay, digamos, diversidad o pluralismo religioso, porque se va plasmando de diferente pues, manera con sus concepciones. Pero estas religiones que existen, o la religión como espíritu objetivado, contiene un cuerpo, y este cuerpo, he dicho, tiene que ver con una teología, específicamente de ahí resalté el aspecto de el poder de la deidad o de las deidades, y una eclesiología, que es una comunidad religiosa que contiene siempre cultos, y en dichos cultos se hacen distintos ritos, y toda religión también como espíritu objetivo contiene una escatología. Siempre va a pensar en un más allá y en un modo de actuar y de habérselas con las cosas. Bueno, pues eso sería todo y muchas gracias por su paciencia y escucha.